Muy buenos días o buenas tardes, mis queridos estudiantes. Le habla su amigo de siempre, el doctor Julio Manuel Martínez Echevarría, dándoles la bienvenida hoy, viernes 14 de agosto del 2026. Reanudamos nuestro negocio hoy con el asunto de microbiología, preguntas de alternativa múltiple, multiple choice guessing. Habíamos hecho ya 15 de estas preguntas, vamos hoy a la 16 a la 20. All right. Al nacer un niño, se observa que un recién nacido, este recién nacido no responde a la estimulación verbal de los médicos, el personal de enfermería, ni a sus padres. Un examen físico rutinario del niño revela un desdoblamiento del segundo ruido cardíaco, el famoso S2, con un componente P2 acentuado. Esto suena a una pregunta de cardiología, pero es de microbiología, créanme. El recién nacido presenta pulsos saltones y una presión de pulso amplia. Al cabo de una semana, los padres notan que el niño ha desarrollado dificultad respiratoria y signos de insuficiencia respiratoria. La pregunta es, ¿qué patógeno contrajo la madre durante el embarazo que podría explicar el estado actual del recién nacido? Las alternativas son A, citomegalovirus; B, virus del herpes simple tipo 2; C, virus de la rubeola o rubivirus; D, Toxoplasma gondii; E, Treponema pallidum, que es el famoso responsable de la sífilis. En este caso, la contestación correcta es rubiola, el virus de la rubiola, rubivirus. La respuesta es C. Las cinco opciones forman parte de Torches. Toxoplasma, rubiola, citomegalovirus, herpes virus, HIV también incluido, y sífilis. El grupo de infecciones que se evalúa en todos los recién nacidos. Si la madre se infecta durante el embarazo, los patógenos pueden atravesar la placenta e infectar al feto. Este virus, el rubivirus, causa rubiola en adultos y atraviesa la placenta durante el primer trimestre y provoca anomalías congénitas que van desde la sordera, cataratas, hasta anomalías cardiovasculares. Los hallazgos anómalos en la exploración cardíaca de este recién nacido son característicos de un conducto arterioso persistente, con síntomas tardíos de insuficiencia cardíaca. Eh, el conducto arterioso persistente, vamos a llamarlo CAP, el CAP, es la anomalía cardiovascular más frecuente en el síndrome de Rubiola congénita. Y el CAP se produce cuando el conducto arterioso no se cierra durante los primeros días de vida. Y esto genera un llamado cortocircuito de izquierda a derecha desde la aorta hacia la arteria pulmonar. Buen repaso de anatomía, ¿verdad? Y de cardiología. En estos cortocircuitos, importantes, la sangre deoxigenada que regresa del cuerpo al corazón pasa directamente a la aorta a través del CAP y así evita el paso de los pulmones. ¿Qué pasa? Que debido a esta derivación sanguínea se produce un aumento en la presión del pulso, que es la diferencia entre la presión sistólica y diastólica. Y en el CAP se oculta un desdoblamiento del segundo ruido cardíaco, el S2, porque hay un aumento de flujo a través de la arteria pulmonar. Entonces el ruido S2 resulta
de la acción de dos válvulas cardíacas distintas. Normalmente la válvula aórtica se cierra justo antes que la válvula pulmonar. Cuando la válvula pulmonar permanece abierta mucho rato, más tiempo que la aórtica, como ocurre en el desdoblamiento fisiológico y en este caso un CAP de gran tamaño y se percibe ese desdoblamiento del ruido S2. CAP es conducto arterioso persistente. La respuesta A no es la mejor contestación. La, la infección congénita por citomegalovirus se manifiesta habitualmente con exantema petequial, ictericia, esplenomegalía, engrandecimiento del vaso, e hipoacusia neurozonal. Entonces, las anomalías cardiovasculares no son características de de la infección congénita por citomegalovirus o por CMV. La B de bueno es también incorrecta. Virus del herpes simple tipo 2. Eso sería herpes congénito. Suele afectar en la piel, los ojos, la boca o presentarse como una infección localizada del sistema nervioso central. Y los síntomas suelen aparecer en las 4 semanas posteriores al nacimiento, no tan rápido. Los síntomas relacionados con el sistema nervioso central, de hecho, pueden incluir inestabilidad de la temperatura, dificultad respiratoria, mala alimentación, letargo. Y el virus del herpes simple tipo 2 es también una de las causas más frecuentes de encefalitis neonatal. Si hubiera algo que yo estuviera pensando aquí, sería encefalitis neonatal. Pero ese no es el caso. La próxima alternativa, la D de daga, es incorrecta. La infección por toxoplasma gondii, toxoplasmosis, en el caso congénito, suele ser asintomático en un principio, entonces va a después desarrollar una tríada clásica de síntomas que se desarrollan en coriorretinitis, hidrocefalía o hidrocefalia y calcificaciones intracraneales. Entonces, los síntomas iniciales pueden incluir exantema macopopular, ictericia y hepatomegalía, inflamación del hígado, digo, sobrecrecimiento del hígado. La mayoría de las complicaciones surgen si la infección no se trata poco después del nacimiento. ¿Ok? La respuesta E de egipciaco es incorrecta. Los recién nacidos con sífilis congénita suelen ser asintomáticos al nacer. Cuando aparecen síntomas, los bebés a menudo presentan problemas auditivos debido a una afección del octavo par craneal y lesiones cutáneas que suelen manifestarse primero en las palmas de las manos, las plantas de los pies. Y entre los síntomas más graves se incluye la anemia, ictericia, hepatomegalía y el conducto arterioso persistente no se asocia, anyway, con la sífilis congénita. Más en cuanto a sífilis congénita, en nuestra sección de casos, discutimos un caso muy bueno allí. Pregunta número 17 del lote o la segunda del día de hoy. Un hombre de 45 años acude a la consulta refiriendo molestias abdominales inespecíficas, saciedad precoz, desde hace varias semanas. Como siempre, uno lo deja para lo último, para ir al médico. El médico solicita una endoscopia digestiva alta como parte del estudio diagnóstico. Durante el procedimiento se observan rigidez e hiperplasia de la mucosa gástrica y se toma una biopsia de la zona afectada. De esta biopsia, el análisis microscópico muestra láminas de linfocitos atípicos. Yo voy ahora a plantear una serie de alternativas. Tomen nota.
¿Qué conjunto de resultados de laboratorio describiría mejor el microorganismo que se considera asociado a esta afección? Y para hacerles la vida fácil, en este caso sería una ureasa positiva, una catalasa positiva y una oxidasa positiva, todo positivo. Ureasa, catalasa y oxidasa va a ser todo positivo. Porque es probable que el paciente presente un linfoma de tejido linfoide asociado a mucosas, lo que llaman la famosa MALTA o MALT, MALT. Y de hecho se cree que este tipo de linfoma indolente está asociado a la infección por el microorganismo Helicobacter pylori o H. pylori, el mismo que es responsable de las úlceras en el estómago, ¿verdad? Y se identifica habitualmente por la presencia de ureasas, catalasas y oxidasas positivas. La erradicación de la infección con antibióticos e inhibidores de la bomba de protones suele bastar para provocar la regresión del linfoma. Si hubiéramos tenido ureasa negativa, catalasa negativa y oxidasa negativa, ese es el patrón que se observa en la flora comensal como los lactobacilos. Nothing strange there. Si hubiéramos tenido ureasa negativa, catalasa negativa, pero oxidasa positiva, ese patrón se observa en especies de estreptococo, como Strep pneumonia, por ejemplo. Si se hubiera observado ureasa negativa y catalasa y oxidasa positiva, ese patrón de resultado lo vas a observar habitualmente en anaerobios facultativos como E. coli. Ureasa negativa, mejor dicho, la que dije anteriormente, la C, ureasa negativa, catalasa positiva y oxidasa negativa, ese es el patrón de Escherichia coli. Si la ureasa fuera negativa, y entonces la catalasa y oxidasa positiva. Ese es el patrón de Pseudomonas aeruginosa, que es un patógeno pulmonar oportunista. En el caso de ureasa positiva, catalasa negativa y oxidasa negativa, eso es característico de los anaerobios estrictos de la familia de los bacteroides. Y si tuvieras eh, ureasa positiva, catalasa positiva y la oxidasa negativa, ese es el patrón que vas a encontrar en el Proteus mirabilis. Este es el que tiene nombre y apellido. Una causa frecuente de infección de tracto urinario. Y suena lindo como para ponerle Proteus mirabilis a un niño, ¿verdad? Vamos a la tercera pregunta del día, que sería la 18. Un hombre de 36 años, relativamente joven, para ustedes que tengan 30 y pico y creen que están viejos, nah. Volvemos. Un hombre de 36 años acude al médico porque presenta dolor abdominal, vómitos, diarrea sin sangre. Su última comida fue arroz con pollo hace unas 4 horas en un restaurante chino.
cualquier restaurante chino en la isla hay como 1 millón, no presenta otros síntomas, ¿cuál de los siguientes tratamientos debe recibir este hombre? Como que estamos, una pregunta media pendeja, como que tenemos que adivinar muchas cosas aquí, pero vamos a discutirla ahora. A. Subsalicilato de bismutol, o sea, pepto-bismol, metronidazol y amoxicilina. B. Cipro, fluoxacino. C. Eritromicina. D. De Daniel. Reposición inmediata de agua y electrolitos. IV fluids. Eh, E. Solo medidas de soporte sin antibiótico. Vamos a observarlo. Dar un Alka-Seltzer. Y créanlo o no, esa es la contestación correcta. Eh, Esto es una intoxicación alimentaria, food poisoning, que es la causa principal de enfermedades en este tipo de paciente y la causa más probable en este caso de una exotoxina perforada, preformada, mejor dicho, que perforada, qué carajo, preformada de Bacillus cereus, secretada en el tracto gastrointestinal. ¿Qué pasa? Estas exotoxinas son interesantes porque actúan rápidamente por lo que los síntomas de la intoxicación alimentaria, náuseas, vómitos, diarrea, you get violently ill, uno se siente violentamente enfermo, suelen aparecer con rapidez entre 4 y 8 horas después de la ingestión de la jartera de arroz chino que se dio este macho. ¿Ok? Otras causas importantes de intoxicación alimentaria que provocaría diarrea no sanguinolenta incluyen el Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens y, desde luego, nuestra amiga E. coli. Eh, la Escherichia coli, la enterotoxigénica causante de la diarrea del viajero. Eso era lo que llamaban la venganza de Moctezuma. Pasaba mucho cuando uno iba de vacaciones a México y uno se ponía a beber agua de cuánto sitio había. Y de ahí salió la famosa frase la venganza de Moctezuma. Estos microorganismos se encuentran típicamente en tipos específicos de alimentos. El B. cereus se encuentra en el arroz recalentado. Yo me he envenenado, a mí me ha pasado esto un montón de veces. Dado que la intoxicación alimentaria por infección con B. cereus está causada por enterotoxinas eh, performadas, el tratamiento antibiótico no va a ser útil y se recomienda tratamiento de soporte. Líquido, Gatorade, sopita, galleta, es por soda. La respuesta A, el subsilato de bismuto, metronidazol y la amoxicilina o amoxilina se utilizan para tratar la infección por Helicobacter pylori, lo cual no provoca los síntomas que se observan en este paciente. La respuesta B, los fluoroquinolones, los puedes utilizar para tratar infecciones graves de Shigella que causan unas diarreas sanguinolentas bestiales. La respuesta C, de caballo, es incorrecta. La Enterococcus por Campylobacter jejuni puede tratarse con eritromicina o cipro. Y la infección por este microorganismo no se asocia con el consumo de arroz recalentado y usualmente provocaría una diarrea sanguinolenta. Bien obvio. Le llama la atención a cualquiera. Además, un proceso invasivo por parte de este microorganismo, probablemente tardaría más de 4 horas en producir síntomas. Entonces, la respuesta D, Vibrio cólera, causa diarrea acuosa de gran volumen. El tratamiento implica la reposición rápida de electrolitos, IV fluids. Aunque no se requieren antibióticos para el tratamiento, se ha demostrado, no obstante, que las tetraciclinas producen
la evolución de la enfermedad. Sin embargo, no hay nada en los antecedentes de este paciente que sugieren una exposición al cólera. Más bien, los antecedentes apuntan a una causa relacionada con los alimentos. Ojo con lo que comes y cuán viejo está eso que haga. Estos leftovers de la nevera. Siempre pregunta, oye, ¿cuánto tiempo lleva ese arroz chino con costillas ahí en la nevera? Siempre pregunten. Un hombre de 65 años con antecedentes de hepatitis, este es el caso número 19, la cuarta pregunta del día. Tenemos ahora un hombre de 65 años con antecedentes de hepatitis viral, acude a su médico de atención primaria refiriendo saciedad precoz, una pérdida de peso de unas 10 libras en 3 meses, dolor en la parte superior del abdomen, ictericia escleral. Nuestro paciente afirma haber vivido toda su vida en Rochester, New York, en el norte del estado, no haber viajado fuera del país y haber recibido 2 transfusiones de sangre a principios de la década del 70 tras un accidente automovilístico. El estudio revela una cirrosis macronodular extensa con una masa de 2 por 2 centímetros en el hígado. ¿Cuál de las siguientes infecciones virales es la causa más probable del cuadro clínico actual de nuestro paciente, de nuestro querido paciente de 65 años? A. Citomegalovirus. B. Y estas las voy a estas son clásicas. Hepatitis A. C. Hepatitis C. D. Hepatitis E. O F. HIV. Vamos al extremo. La respuesta aquí es la C de Carlitos, hepatitis C. Nuestro paciente presenta síntomas clásicos de carcinoma hepatocelular. Aproximadamente entre el 10 y el 30% de las personas infectadas por el virus de la hepatitis C desarrollan cirrosis hepática y aproximadamente de estos, entre el 1 y el 5% desarrollan carcinoma hepatocelular. El virus de hepatitis C se transmite a través de la sangre o transfusiones sanguíneas y eso fue clave en la pregunta, en la presentación del caso. Virus de hepatitis C transmite a través de la sangre o transfusiones sanguíneas y raramente por contacto sexual. Es más probable que este paciente tenga una infección por virus de hepatitis C debido a la ausencia de viajes y a su antecedente de transfusión sanguínea previa a la disponibilidad de métodos de cribado sensibles y a la presencia de una cirrosis macronodular extensa. De hecho, hasta el 90% de los carcinomas hepatocelulares relacionados con el virus de la hepatitis C ocurren en pacientes con cirrosis. Entonces, la aparición del carcinoma hepatocelular se produce en promedio, y esto es bien importante, de 25 a 30 años después de la infección inicial por virus de hepatitis C. O sea, tarda, como dirían esto en mi barrio, tarda con cojones. Vamos a las alternativas incorrectas. La A, citomegalovirus. Eso es incorrecto. En el huésped inmunocompetente, el citomegalovirus hace estragos y suele ser asintomático. Puede producir un síndrome mononucleósico y las manifestaciones de la enfermedad son más frecuentes en el huésped inmunocomprimido o inmunodeprimido. Por ejemplo, si el paciente tuviera HIV. También incluye colitis, retinitis por citomegalovirus. Y estos pacientes con citomegalovirus con infección sintomática pueden presentar transaminitis subclínica. Sin embargo, no existe asociación con la hepatitis crónica. La hepatitis A, que es la respuesta B, se transmite por vía fecal oral, agua, mierda y agua.
y causa una infección gastrointestinal aguda y autolimitada, raramente puede provocar insuficiencia hepática fulminante que requiera trasplante de hígado, pero no causa hepatitis crónica ni cirrosis. Así es que eso es cuando le dicen a ustedes en las noticias que las aguas tienen una presencia alta de coliformes fecales. Piensen en este caso, hepatitis A. La respuesta D de hepatitis E se transmite por vía fecal oral también y se ha asociado con casos mortales en mujeres embarazadas, pero no causa hepatitis crónica, salvo en casos muy raros en pacientes que han recibido previamente trasplantes de órganos sólidos, como un riñón, por ejemplo. La respuesta E, HIV. El HIV se transmite a través de fluidos corporales, provoca la muerte de los linfocitos T, CD4 positivo, CD4 plus, lo que deriva en un estado de inmunodepresión y una mayor susceptibilidad a infecciones oportunistas, no causa hepatitis y hemos visto los estragos del SIDA. Todos estamos familiarizados con eso. Considero que nuestra sociedad está altamente educada en esos menesteres. Vamos a la última pregunta del día, que sería la pregunta número 20, la quinta pregunta de hoy. Un recién nacido con secreción umbilical purulenta desde hace un día presenta fiebre, irritabilidad, está encojonado el nene, y eritema difuso. Un día después aparece cubierto de grandes ampollas llenas de líquidos que se rompen fácilmente dejando zonas rojizas y denudadas. Se realizan hemocultivos y en 24 horas crece un microorganismo al que posteriormente se le realiza una tinción de Gram, obteniéndose los resultados que voy a discutir a continuación. Y los síntomas cutáneos observados en este caso se deben a la afección de cuál de las siguientes estructuras intercelulares. A. Desmosoma. B. Uniones en hendiduras. Gap junctions. C. Hemi- Hemidesmosomas. D. Eh, uniones intermedias. Y E. Uniones estrechas. Tight junctions. La respuesta correcta son los desmosomas, la A. Si estuviéramos viendo la imagen, vamos a ver cocos gran positivos agrupados. El síndrome de piel escaldada por estafilococos, se llama SSSS por sus siglas en inglés, está causado por la liberación de dos exotoxinas, exotoxina epidermolítica A y B, de nuestro queridísimo amigo Staphylococcus aureus. Y los desmosomas, también llamados macula adherens, son responsables de unir las células epiteliales entre sí para formar un todo coherente, y las exotoxinas liberadas se unen a una molécula de desmosomas llamada desmogleína 1, alterando así la adhesión celular, the cellular adhesion. Si es que el síndrome de piel escaldada por estafilococos, SSSS, en este síndrome, la epidermis se separa a nivel del estrato granuloso debido a la unión de las exotoxinas a los desmosomas de esta capa. Y entonces, esto se manifiesta con lesiones ampollosas y un signo de Nikolsky positivo. La respuesta B es incorrecta. Las uniones en hendidura, los gap junctions, son áreas de contacto intercelulares
circulares que permiten el paso de moléculas pequeñas entre células adyacentes, facilitando así la comunicación para fusiones electrotónicas y metabólicas. La respuesta C, los perdóname, los hemidesmosomas se encuentran en la superficie basal de las células epiteliales adyacentes a la membrana basal y sirven para conectar las células epiteliales con la matriz extracelular subyacente. La D también es incorrecta. Las uniones intermedias se sitúan por debajo de las uniones estrechas y están compuestas por unos filamentos de actina que forman una banda continua alrededor de la célula y esto proporciona un soporte estructural justo debajo de las uniones estrechas. Es como cuando tú estás haciendo una acera en concreto y se fijan que siempre le ponen varilla y tiran el cemento. Esa es la mejor analogía que podríamos usar aquí. La respuesta es incorrecta también. Las uniones estrechas se localizan debajo de la superficie luminal del epitelio cilíndrico simple. Ejemplo, el revestimiento intestinal. Y entonces estas sellan el espacio intracelular para impedir la difusión entre células, que no haya difusión entre células, que se porte todo el mundo bien, que todo el mundo se quede, everyone stays in their lane, por así decirlo. Repasando ahora mi, eh, la cantidad de preguntas que tengo, ya nos faltan solamente en este caso, en este asunto de microbiología, par de preguntas, literalmente. No, no, par. Vamos por la mitad, nos faltan 20 más. Ya hemos cubierto 20, nos faltan 20 más. Ya vamos por la mitad en microbiología, qué bueno, ¿verdad? Bueno, si les gustó la charla, denle like, suscríbanse. Si no se quieren suscribir, pueden venir a ver el video cuantas veces les salga. Eh, la semana que viene vamos a estar discutiendo inmunología, tanto los casos como las preguntas de multiple choice. Ok, que tengan un buen fin de semana. Espero que se arregle un poco, que caiga un aguacero bestial para que se arregle el problema de sequía, para que puedan tener agua y reanudar sus vidas de la forma más digna posible. Es increíble porque la última vez que yo viví, no full time, pero estaba asignado a lo que llaman un temporary duty en Puerto Rico. Tuve un par de años y estuve conmutando desde Puerto Rico acá a Estados Unidos, commuting, weekly commuting. Y había el mismo problema, hubo exactamente el mismo problema y de momento pasó una tormenta tropical o una cosa de esas, una hostia de esas y se arregló todo. Pero sí fue cuando la primera vez vinieron con la idea de dragar el famoso lago Carraízo y sacarle todo ese sedimento y toda esa bonche de porquerías que se acumula ahí. Que uno diría, wow, aprendimos algo, vamos a darle mantenimiento a los lagos y vamos a estar dragándolos cada par de años. Forget it. It's typical, típica dejadez gubernamental. Y pasa tanto con populares, PNP, verdes, chinitas, violetas, lo que sea. Anyway, que tengan un buen fin de semana y nos despedimos hasta la próxima semana. Adiós. Chao, chao. Oh, eso fue en los 90, dije.